Violeta se mantiene firme en el centro del campo de batalla, su silueta resplandeciente con un brillo dorado que palpita con poder puro. Puedo sentirlo. La esencia de Serapis siendo absorbida en su ser, fusionándose con ella. Pero sé que aún falta el último paso, unir ese poder con su espíritu apocalíptico para alcanzar el pináculo, el Omega Apocalipsis. De pronto, el cielo se rasga. Una silueta humana cae envuelta en un aura de luz y sombras. No puedo ver quién es hasta que su cuerpo toca el suelo con un impacto sordo. Saya chilló. La madre de Ikuko yace inconsciente frente a nosotros. Ikuko reacciona en un instante, corriendo hacia ella con los ojos abiertos de par en par, una mezcla de terror y anhelo reflejándose en su rostro. Madre. Su voz resuena con un tono que nunca antes había escuchado en ella, una súplica desesperada. Sin dudarlo, la veo colocar su mano sobre el pecho de Saya, canalizando su poder, intentando arrancarla del velo que separa a los vivos de los caídos. A mi lado, César entrecierra los ojos, su expresión endureciéndose. Si Saya está aquí, entonces Draxios debe estar usando los cuerpos de los muertos como recipientes para despertar a sus hijos en las capas superiores. Las palabras de César son una revelación inquietante. Mi mandíbula se tensa. Si eso es cierto, entonces, un peso colosal cae sobre la escena. El aire se vuelve denso, como si la propia narrativa estuviera conteniendo la respiración. Algo titánico desciende desde lo alto del trono de los autores. Una sombra inmensa cubre la luna. Balgros, la espada perenne, el más feroz de los hijos de Draxios, el ejecutor de su voluntad absoluta. Su mera presencia altera el campo de batalla. Su bioarmadura, una fusión de carne endurecida y metal viviente, emite destellos oscuros mientras surcos de energía incandescente recorren su superficie. Su yelmo, cubierto de púas y runas ancestrales, oculta un rostro que no necesita ser visto para imponer terror. En su diestra empuña un mazo colosal. No hay filo en su arma, porque Balgros no corta. Pulveriza. Su mirada se posa sobre nosotros con un desprecio tan absoluto que casi lo siento en la piel. Entonces ruge. El grito es un cataclismo en sí mismo. La onda de choque nos lanza a todos como muñecos de trapo. Apenas tengo tiempo de recomponerme antes de ver su silueta moviéndose con una velocidad imposible para su tamaño. Reacciono. Me lanzo contra él, mi cuerpo envuelto en energía apocalíptica. Mi pierna asciende en una patada devastadora cargada de todo mi poder, pero Balgros la esquiva con una fluidez perfecta. No hay tiempo para dudar. Redirijo el impulso y lanzo otra patada, esta vez directo a su costado. Bloqueo. Un puñetazo suyo viene en respuesta. Apenas cruzo los brazos en X, para absorber el impacto antes de que su golpe me mande a volar como un proyectil. El suelo tiembla cuando aterrizo de espaldas, el dolor vibrando en mis huesos. Maldición es rápido. Demasiado. Para cuando logro incorporarme, Balgros ya está tras César. César, atrás. Grito, pero es tarde. Balgros lo atrapa por el cuello. Un destello de poder, y en un abrir y cerrar de ojos, ambos desaparecen. César. Un nudo de furia me aprieta el pecho. El tiempo mismo parece detenerse. El mundo se congela, atrapado en una pausa imposible. Pero algo está mal. Yo aún me muevo. Miro mis manos. Una grieta de energía plateada se abre a mi alrededor. Mi aura apocalíptica comienza a cristalizar la narrativa misma. Puedo sentirlo, puedo sentir cómo esta habilidad que nos aprisiona comienza a fracturarse. Aprieto los dientes. Voy por ti, César. Y entonces, todo estalla en luz. César, el lobo azul. Su voz resuena con el eco de 1000 historias truncadas. ¿Sabes lo que eres en verdad? No le respondo. Mi cuerpo está tenso, listo para el combate, pero algo en el aire me dice que esta pelea no será como las demás. Entonces, sin previo aviso, el mundo se fragmenta. Me veo atrapado en visiones, reflejos de posibles pasados, realidades alternas en las que mi existencia es una sombra sin sentido. Me veo en un callejón oscuro, con el rostro hundido en la miseria, vendiendo mi alma por una dosis de olvido. Veo a un hombre derrumbado, con una pistola en la mano y la sangre de su propio padre en sus dedos. Y luego veo el final. Una prisión donde la venganza de otros criminales se cobra mi última respiración. Sacudo la cabeza, intento resistir, pero Balgros ríe con una certeza escalofriante. Estas son historias, César. Posibilidades. Verdades que podrían haber sido o que aún pueden ser. ¿Cuánto tiempo crees que podrás soportar la duda?
Su mazo desciende sobre mí con un estruendo que atraviesa el tejido de la realidad. Todo se sacude, mi visión se distorsiona, y el golpe me sumerge en otra pesadilla. Un futuro donde soy un don nadie, un simple espectador sin importancia en la historia del cosmos. La burla final. Pero entonces, recuerdo algo. Las palabras de la madre de Ender. La clave no es luchar contra la narrativa de Valgros con fuerza bruta, sino escribir mi propia historia. Mi espíritu apocalíptico de nivel 1 despierta en toda su intensidad, mis alas energéticas me envuelven en un resplandor azul marino, pero no ataco. En lugar de eso, retrocedo. Respiro. Me alejo del juego de Valgros y centro mi voluntad en una sola idea. El Omega Albedrío. Valgros lo nota. Su risa se apaga. Su ceño se frunce. Interesante. Murmura, y su mazo brilla con una luz ominosa. Veamos cuánto puedes soportar antes de doblegarte. Otro golpe. Otro mundo. Otra historia en la que soy el villano, el perdido, el olvidado. Pero en medio de todo, mi mente se aferra a una única verdad. La historia no está escrita. Yo la escribo. Y en mi historia no perderé. El tiempo dejó de fluir con lógica. No podía distinguir si habían pasado segundos o siglos desde que Valgros me arrastró a esta distorsión de la narrativa. Los ecos de las capas se mezclaban y superponían, fragmentos de mundos desconocidos y recuerdos alterados invadían mi percepción. Era como si la historia misma estuviera fallando, desmoronándose ante mis ojos. La voz gutural y distorsionada de Valgros retumbó en el vacío. Ustedes no son nada cuando están separados. Sus palabras buscaban quebrarme. Pero no iba a permitirlo. El martillo descendió sobre mí como un meteorito. Sin pensar, giré sobre mi propio eje y elevé la pierna en una patada ascendente. El impacto resonó en el aire y el mazo de Valgros se desvió apenas unos grados, lo suficiente para que no me pulverizara. No detuve el movimiento. Mis puños reaccionaron antes que mi mente. Cerré la mano con fuerza y lancé un golpe directo al vacío, solo para sentir el impacto sólido en su rostro. Valgros salió disparado hacia atrás. Por un momento, el silencio reinó. Lo logré, pensé. Pero no. Esto no había terminado. Respiré hondo, obligándome a concentrarme. La sensación de triunfo era peligrosa. No podía dejar que mi voluntad flaqueara ni por un segundo. Siempre he sido frío, serio, alguien que no deja ver lo que siente, pero bajo esa máscara, la rabia arde con un fuego perpetuo. Y si no la controlo, me consumiré en su calor. El mazo se materializó de la nada y me golpeó en la cara con la fuerza de un colapso estelar. No hubo forma de esquivarlo. Mi visión se fragmentó en 1000 realidades, y de repente vi mi vida en cada una de ellas. Mundos en los que fallé. Mundos en los que no fui suficiente. Vi el momento en que la bruja inmisericordia me atravesó el pecho. La muerte. Mi muerte. Tal como había sucedido antes. Pero en lugar de temer, en lugar de rendirme, la furia creció en mi interior como una llamarada imparable. Concentré todo mi poder, mi fuerza de voluntad, mi esencia misma. No importaba si la historia estaba rota, si la realidad se desmoronaba o si mi destino ya había sido escrito por otra mano. Yo decidiría mi propio camino. Con un grito feroz, impulsé mi cuerpo hacia adelante. Mis golpes rompieron el aire con una velocidad que apenas podía seguir con la vista. Un puñetazo en el abdomen de Valgros lo hizo tambalearse. Luego otro. Y otro. Cada impacto hacía que la distorsión a nuestro alrededor se fracturara. Mi poder crecía con cada latido, cada golpe, cada segundo. Ya no era solo una pelea. Era una prueba. Una batalla para demostrar que, sin importar las narrativas en mi contra, sin importar las sombras del pasado, yo seguiría de pie, y lo haría hasta el final. El tiempo se desploma sobre sí mismo. No hay antes ni después, solo la certeza de que esta batalla ha sucedido incontables veces, aunque mis pies apenas toquen este campo maldito. Mi aliento es pesado, y un frío inquietante me recorre la espalda. Cada golpe que intento asestar a Valgros no resuena con la fuerza de mi espíritu, sino con el eco de palabras que él usa para torcerme, para reducirme a tinta sobre papel, un personaje sin voluntad. Lanzo un puñetazo y, en lugar de sentir la carne cediendo bajo mi impacto, veo palabras materializarse en el aire. Un párrafo, una línea de texto que Valgros absorbe con esa maldita sonrisa oculta tras su yelmo.
Con cada ataque, mi historia cambia sin que lo note hasta que las heridas aparecen antes de que siquiera reciba un solo golpe. Mis costillas duelen, mi piel se abre en cortes invisibles, y mi mente se llena de recuerdos de fracasos que no deberían existir. Ya perdiste antes de comenzar. Gruñe Balgros, su voz vibrando con un poder antiguo, algo que no pertenece a este mundo ni al de los autores. Algo que es más viejo que las propias historias. Me tambaleo y escupo sangre. Esto no es solo una pelea de fuerza bruta. No es siquiera un enfrentamiento de narrativas. Es algo más, un veneno que socava la realidad misma. Entonces, Balgros alza su mazo y lo deja caer con la autoridad de un dios oscuro. No golpea mi cuerpo, sino mi esencia. Y en un instante, la verdad plateada de Ender se ve opacada por su opuesto. Un abismo sin fondo. La mentira absoluta. No el engaño de un truco hábil o una ilusión pasajera, sino una falsedad tan profunda que reescribe la existencia misma. Mi vista se nubla, mi piel se quema con la corrupción que arrastra esa verdad oscura. No es un golpe, es una sentencia. Todo lo que soy se distorsiona y se convierte en algo irreconocible. Pero yo no cedo. Aprieto los dientes mientras la sangre resbala por mi rostro y cae en el suelo como si intentara anclarme a esta realidad que se derrumba. No voy a ceder. No importa cuántas veces haya perdido antes. No importa cuántas veces intenten reescribirme, porque aún no he contado mi historia. Desde mi perspectiva, la batalla no era como ninguna otra. Sabía que no podía simplemente confiar en mis puños esta vez. Cada golpe que lanzaba se convertía en palabras, en frases que Balgros torcía a su antojo para manipular la realidad y doblegarme. Pero algo cambió en mí. A través del caos, encontré la paz. Una claridad imposible en medio de la tempestad. Fue en ese instante cuando liberé mi Omega albedrío, pero algo era diferente. Mis brazos y espalda se inundaron de un azul índigo profundo. Mi cabello, que solía ser corto y disciplinado, ahora caía hasta mi cuello, desordenado, salvaje, como el de una bestia. Mis ojos, dos orbes de un azul oscuro e insondable, se abrieron y todo cambió. Sin dudarlo, rompí las cadenas narrativas que me ataban y desaté una batalla feroz dentro del sistema de poder de los autores. No era un simple combate físico. Estaba peleando por el control de la historia misma. Mientras Balgros intentaba imponer su narrativa sobre mí, yo me resistía, forjando mi propio destino con cada golpe. Me moví con una rapidez inhumana y acerté un poderoso gancho al hígado de Balgros. La energía de mi Omega Apocalipsis resonó en el impacto, obligándolo a retroceder. Por un momento, su rostro titiló y vi una imagen intermitente de alguien más. Kaito Achijo. Balgros se sujetó el estómago con una mueca de dolor, pero luego sonrió. Esto aún no ha terminado, gruñó mientras desataba su poder. Nos lanzamos de nuevo al combate, el sistema de poder narrativo cobrando vida en cada instante. Sabía que tenía que mantener mi fuerza narrativa superior si quería dictar el flujo de la batalla. Mi voluntad de autor me mantenía firme, evitando que su narrativa me envolviera por completo. Fui el primero en atacar. Puño de tormenta. Mis nudillos cortaron el aire con la fuerza de un vendaval, el golpe impactando contra la barrera de Balgros. Balgros no se quedó atrás. Golpe perenne. Su mazo biomecánico liberó una onda de choque ardiente, el fuego y la energía distorsionando el espacio a nuestro alrededor. No cedí. Golpe del ciclón. Mis rodillas y patadas giraron como un remolino, el viento azotando su defensa con una brutalidad feroz. Pero Balgros respondió con un ataque aún más siniestro. Garras de exterminio. Sus manos se transformaron en cuchillas negras que cortaron la realidad misma, obligándome a esquivar por puro instinto. Cambié de táctica. Cadena de subyugación. Mi bioarma se desenrolló como una serpiente, atrapando a Balgros y drenando su energía, pero él se liberó de un solo rugido. De repente, todo cambió. Balgros tomó la narrativa. Su llama perenne ardió con un fuego que nunca se extinguiría, devorando el aire a mi alrededor. Forja de la devastación. Su mazo se transformó en una guadaña y luego en un cañón de plasma, cada forma más letal que la anterior. Lluvia de fragmentos ardientes. Golpeó el suelo y miles de esquirlas de metal fundido se alzaron como un diluvio infernal. Mi uniforme se destrozó. Sentí el ardor de la batalla marcando mi piel.
pero no caería. No hoy. Me impulsé con el viento, saltando de escombro en escombro, recobrando mi voluntad. Patada huracanada. Mis piernas trazaron un torbellino en el aire. Lazo del lobo. Atrapé a Balgros y lo estrellé contra el suelo con una furia imparable. Embate aéreo. Descendí como un meteoro, mi golpe partiéndolo todo a mi alrededor. La narrativa me pertenecía otra vez. En ese instante, sentí que mi omega albedrío alcanzaba su punto máximo. Me vi libre, fuera del guión. Y entonces lo vi. Balgros se tomó la cabeza, su rostro distorsionándose. Kaito Hachiyo estaba ahí. Sabía lo que tenía que hacer. Sabía cómo vencerlo. No con puños. No con furia. Sino con una historia. Utilicé mi poder de escritura para plasmar una narrativa diferente. Una donde Kaito y Kuko eran hermanos puros, donde se cuidaban mutuamente, donde no había odio ni corrupción. Su expresión cambió. Un destello de duda en sus ojos oscuros. Aproveché la apertura. Explosión celestial. El viento a mi alrededor se acumuló en un punto y luego se desató en una ola devastadora. Furia del lobo azul. Mi poder se elevó, cada fibra de mi ser latiendo con fuerza y determinación. Aullido final del apocalipsis. El huracán que generé fue absoluto, girando con tal intensidad que desgarró la realidad misma. Y en el centro de la tormenta, mi puño se estrelló contra Balgros con la fuerza de un tifón colapsante. Todo explotó en luz y viento. Cuando el polvo se disipó, sabía que la batalla había terminado. Yo había ganado. El vacío de la narrativa se agrietaba a mi alrededor. La estructura del guión se retorcía y se fracturaba mientras la energía del Omega Apocalipsis me envolvía como un manto divino. Mi bioarmadura negra se expandió, formando un casco oscuro que ocultó mis facciones mientras mi cuerpo era reforzado por la esencia absoluta del Apocalipsis. La narrativa no podía contenerme. La voluntad de Draxios y los autores se rompía bajo mi poder. Con un rugido ensordecedor, la novela misma se partió en dos. La realidad se desmoronó y me encontré en un espacio blanco y vacío, flotando en una dimensión aparte. Lo reconocí al instante. El Lob. Aquí fue donde César había peleado contra aquel dios. Frente a mí, César estaba de pie, sus ropas rasgadas y su respiración entrecortada, pero su espíritu intacto. Mi casco se desintegró automáticamente, revelando mi cabello oscuro y mis ojos carmesí. Me acerqué a él sin dudarlo y le pregunté: ¿qué pasó? Pero antes de que pudiera responder, algo más llamó mi atención. Delante de nosotros, una figura arrodillada y derrotada respiraba con dificultad. Su casco, aquel que lo había cubierto durante toda la batalla, yacía hecho pedazos a su lado, revelando un rostro que jamás habría esperado ver. Balgras no era otro que Kaito Hachijo. La verdad me golpeó como un vendaval. Kaito levantó el rostro y nos miró con ojos llenos de arrepentimiento y súplica. Su voz, antes teñida de la arrogancia de un dios, ahora se quebraba con la desesperación de un hombre atrapado en su propio destino. «Piedad», susurró, con los labios temblorosos. «Yo no soy malvado. No soy quien creen que soy. He sido un peón, un recipiente. Draxios él me controló desde el principio. Me usó como un canal para su voluntad». Mi mirada se endureció. Había escuchado muchas veces esas palabras de enemigos caídos, pero algo en su tono, en su esencia, no reflejaba la falsedad de un mentiroso. No sentía oscuridad en él, no la misma que emanaba de Draxios. Kaito bajó la cabeza y su voz se tornó un lamento. «Todo lo que he hecho, lo que les he hecho pasar fue por su influencia. No solo a ustedes, sino a mis propios hermanos. Por favor, ayúdenme. Ayuden a Ikuko. Ayuden a nuestros hermanos. Déjenme enmendar todo esto». César y yo intercambiamos una mirada. No hacía falta decir nada. Ambos comprendimos la magnitud de lo que había ocurrido. Draxios lo había usado, al igual que había intentado usarme, al igual que había manipulado cada rincón de esta historia. Kaito no era más que otro de sus peones. Respiré hondo y solté un suspiro. La decisión estaba tomada. «No siento maldad en ti», declaré finalmente. «No hay rencor en mi corazón. Te perdono. Pero debemos seguir adelante. Esto aún no ha terminado». Kaito dejó escapar un sollozo silencioso, asintiendo con la cabeza. Entonces, con un temblor en su voz, reveló la verdad que cambiaría todo.
Utilicé nuestros cuerpos para liberar las esencias de nuestros hijos y darles un cuerpo propio. Las palabras resonaron en mi mente con un peso abrumador. César y yo comprendimos al instante el significado de aquello. Kaito no solo había sido un peón de Draxios, sino que también había buscado la redención a su manera. Había dado vida a aquellos que habían sido privados de un cuerpo. Entonces, lo vimos. Kaito Hachijo, su verdadera identidad, alzó la mirada y contempló a su hermana menor con ojos llenos de nostalgia y remordimiento. Y Kuko, con el corazón agitado, retrocedió levemente, sus emociones en conflicto absoluto. Pero, al final, la verdad de su lazo fue más fuerte. Kaito abrió los brazos, y sin más, ella se lanzó a su pecho, hundiéndose en un abrazo que cerraba décadas de distancia emocional. No eran enemigos. No eran adversarios. Eran hermanos. Y por primera vez en mucho tiempo, el peso de la narrativa no nos dictaba qué hacer. Habíamos recuperado nuestra propia historia. Al menos por el momento. El aire pesaba como plomo fundido. Cada inhalación era un desafío, un recordatorio de que la realidad misma se estremecía al borde del colapso. Entre los escombros de lo que alguna vez fue un fragmento de estabilidad, Renata, César, Violeta, y Kuko y yo permanecíamos en pie, heridos, desgastados, pero imbatibles. Frente a nosotros, Kaito Hachijo, el hermano intermedio, recuperaba el aliento. Su pecho subía y bajaba con dificultad, pero en sus ojos no había fatiga, solo una verdad que quemaba su lengua como hierro al rojo vivo. Escuchen con atención. Su voz surcó el aire, grave, impregnada de urgencia. No era una advertencia vacía, no era un simple presagio de tormenta. Era la sentencia de todo lo que había sido y sería. Draxios no está esperando. No está planeando una batalla justa. No quiere enfrentarnos. Está en la última capa, meditando. Lo está haciendo ahora mismo. Cada segundo que perdemos es un latido más cerca de su victoria. Las palabras golpearon como una ola gélida. Fruncí el ceño, y la energía plateada a mi alrededor vibró, inquieta, como si percibiera la magnitud de la amenaza. Meditando, escupí las palabras como un veneno que se negaba a quedarse dentro. ¿Qué demonios significa eso, Kaito? Él se giró hacia mí. Su expresión era piedra pura. Significa que está adelantando la narrativa del multiverso. Está forzando la línea del tiempo para alcanzar el apocalipsis escrito y activarlo antes de lo previsto. El silencio cayó sobre nosotros como una losa sepulcral. Renata cruzó los brazos. Su mirada, fría como el filo de un cuchillo, analizaba cada palabra con la meticulosidad de quien desarma una trampa mortal. Eso es imposible, pero su voz carecía de certeza. Buscaba un error, una fisura en la lógica abrumadora que Kaito nos imponía. Lo haría con solo un pensamiento. Kaito avanzó un paso, su puño se cerró. Pero no puede hacerlo completamente. No aún. Necesita que los capítulos continúen en movimiento hasta que su control sea absoluto. Por eso nos ha mantenido luchando. Por eso nos ha dejado avanzar. No somos más que piezas en su tablero hasta que el jaque mate esté asegurado. César golpeó el suelo con un puñetazo de furia. La tierra gimoteó bajo el impacto. Entonces no podemos perder más tiempo. Si lo dejamos hacer esto, nos escribirá fuera de la historia. La voz de Violeta era apenas un susurro, pero su peso era irrefutable. Su semblante, normalmente encendido de una luz inquebrantable, estaba ensombrecido. Kaito cerró los ojos por un instante. Cuando los abrió, la determinación en ellos era acero puro. Si entramos en su dominio ahora, nos reescribirá en un instante. Se deshará de nosotros con un simple dictado. Necesitamos primero. Entonces, la realidad misma se crispó. Una voz nos perforó desde todas partes y ninguna. Se filtró en cada partícula de nuestro ser, un eco omnipresente que vibró en lo más hondo de nuestras almas. Esta vez no cometeré los mismos errores. El susurro se arrastró como un viento maligno. He observado cada uno de sus movimientos, sus dudas, sus debilidades. Y ahora, jugaré mi primera carta definitiva. Azeroth, Nixara, hijos míos. Destruyanlos. El horizonte se desgarró. Como si el universo mismo fuera un lienzo rasgado por garras invisibles, el vacío vomitó dos figuras. Azeroth, el heraldo del juicio. Su silueta es la sombra de un presagio inevitable, su andar el eco de un veredicto ya escrito en las estrellas. Su armadura, forjada en el núcleo de mundos condenados, es un yelmo de guerra donde la luz y la oscuridad se disputan cada reflejo.
Placas de metal divino se entrelazan con sigilos ancestrales, mientras en sus hombros descansan los vestigios de civilizaciones que sucumbieron al peso del equilibrio. Dos ojos incandescentes perforan la penumbra, llamas etéreas que arden con la certeza de aquel que sabe que su existencia es el inicio del final. Su manto, tejido con la brisa de los últimos suspiros, se agita como un estandarte de lo ineludible, y su figura se alza como un coloso ante la desesperación. Pero es su arma la que sella su destino. Una imponente alabarda que porta como el cetro de un juez supremo. Su filo brilla con el resplandor del amanecer y el crepúsculo, pues su voluntad no es más que la manifestación del juicio mismo. Con cada oscilación, pesa los pecados y las virtudes, arrancando la verdad desnuda de las almas que se encuentran en su camino. No hay rastro de duda en Azeroth, pues su misión es clara. El equilibrio no es bondad ni maldad, sino el fin necesario. Él es la balanza que dicta el último amanecer y la voz que anuncia el último ocaso. Nyxara, la noche del pecado. Su silueta es una sombra viviente, danzando entre el límite del deseo y la perdición. Su piel es de un tono oscuro, como la medianoche sin luna, reflejando apenas la luz en destellos fugaces de un púrpura espectral. De su cabeza emergen dos cuernos curvos y retorcidos, esculpidos con la esencia del pecado mismo, destilando un aura que hiela el alma de aquellos que osan mirarla demasiado tiempo. Sus ojos, dos lunas invertidas, resplandecen con un fulgor carmesí, atravesando las tinieblas con la misma intensidad que un juramento prohibido. Su cabello, tan negro como un abismo sin fondo, se mece con una voluntad propia, como si la misma oscuridad la envolviera en un abrazo eterno. La bioarmadura negra que la cubre es la manifestación misma de pecado hecho metal. Forjada en los fuegos de la transgresión, su superficie es un reflejo distorsionado de la realidad, plagada de filamentos vivos que palpitan como venas corruptas. Las placas de su armadura, afiladas como las garras de un depredador de la noche, se cierran sobre su cuerpo con una perfección ominosa, protegiéndola y, a la vez, aprisionándola en su propia maldición. De su espalda emergen fauces de energía oscura que reptan como serpientes de la noche, y en su mano, sujeta con la gracia de una diosa olvidada, sostiene una espada larga, de filo negro y resplandor violáceo, un arma cuya existencia parece devorar la luz a su alrededor. Cada tajo que lanza no es solo un corte en la carne, sino una grieta en el alma misma de sus víctimas. Nyxara camina entre los susurros de la culpa, entre las sombras del deseo y el juicio de los caídos. Pero en su interior, un temor silencioso la atormenta, el miedo a ser devorada por la misma oscuridad que ella encarna. Y también aparece Azeroth. De las entrañas de la segunda capa de los autores, donde el destino de las obras y el verso cosmológico se entrelazan en una danza sin fin, una sombra viviente se deslizó entre las grietas de la realidad. Su cabello era hilos de oscuridad pura, y en sus manos descansaba una espada que no reflejaba luz, sino que la devoraba. Sus ojos carmesí me encontraron, fríos, como si midieran el peso exacto de mi existencia. Y entonces Draxios rió. Una risa hueca, carente de alegría, pero rebosante de certeza. Mátenlos a todos. La realidad se quebró. La tierra temblaba bajo sus pasos. Un titán envuelto en un fulgor dorado, su armadura era una fortaleza viviente, una amalgama de ley y condenación. Azeroth, el heraldo del juicio, me observaba desde su altura colosal, con su alabarda reluciendo como una guillotina forjada en la eternidad. Ender, el guerrero apocalíptico. Hoy serás juzgado. No hubo advertencia. Solo el viento desgarrado cuando su arma descendió sobre mí con la violencia de un meteoro. Me lancé a un lado, apenas esquivándolo, pero la onda de choque me arrojó como una muñeca rota. Rodé por el suelo, sintiendo las piedras clavarse en mi espalda. Cuando alcé la vista, él ya estaba sobre mí. Azeroth era diferente a cualquier enemigo que había enfrentado. No solo era rápido, sino metódico. No desperdiciaba movimientos, no atacaba por instinto. Cada golpe tenía un propósito, cada tajo buscaba exponer una debilidad en mi defensa. Desapareció en un parpadeo. Antes de que pudiera reaccionar, su puño blindado se hundió en mi abdomen. Un crujido seco resonó en mi interior, como si mis costillas hubieran implosionado. La sangre subió a mi garganta. Has pecado de arrogancia. ¿Crees que puedes desafiar a los dioses mismos? Su voz no era solo un sonido, era un peso. Sentí el juicio martillando en mi mente, la duda reptando por mis pensamientos como una sombra. No. No podía dejar que me afectara. Rugí y desaté mi fuego de aura plateado blanco, envolviendo mi puño en una llamarada radiante.
Lo lancé directo a su casco, pero Azeroth simplemente giró su alabarda con una precisión quirúrgica y desvió mi golpe, cortando el aire con una estela de relámpagos divinos. No le di tiempo a contraatacar. Giré sobre mi propio eje y lancé una patada giratoria con toda mi fuerza. Sentí el impacto, pero fue como golpear una montaña. Antes de que pudiera recuperar el equilibrio, su rodilla se elevó como un martillo neumático y me partió la mandíbula. La explosión de dolor fue instantánea. Mi vista se nubló. Pero no había tiempo para caer. Me forcé a reaccionar. Activé Omega Apocalipsis. Mi cuerpo ardió en llamas cósmicas, mi energía se disparó más allá de lo imaginable. Me lancé hacia él con un destello plateado, mi filo celestial extendiéndose como un rayo divino. Azeroth levantó su alabarda en defensa. La hoja de energía impactó contra su arma y un estallido de luz dorada y plateada iluminó el campo de batalla. La presión era insoportable. La realidad misma se distorsionaba en torno a nosotros. Pero él no cedía. Has pecado de desesperación. ¿Crees que más poder es la respuesta? Su voz perforó mi cráneo. Vi fragmentos de mis recuerdos, momentos donde dudé, donde fallé. Vi a Amyo llorando. Vi a Renata cayendo bajo una sombra colosal. ¡No! Rechacé la ilusión, rugiendo con furia. Mi gancho de fuego emergió en llamas infernales. Lo lancé contra Azeroth, enredándolo en mi cadena ardiente. Tiré con toda mi fuerza para atraerlo hacia mí, listo para rematarlo con mi patada del juicio final. Pero él no cayó. En el último instante, soltó su alabarda y sujetó mi cadena con una mano. Con un simple tirón, mi propio ataque se convirtió en mi condena. Me arrancó de mi posición, haciéndome volar hacia él, y cuando estuve al alcance, me recibió con una explosión de energía pura. El mundo se desvaneció en blanco. Cuando recuperé la visión, estaba en el suelo, mi cuerpo destrozado, mi confianza tambaleándose. Azeroth recogió su alabarda, mirándome con una expresión que no era odio, sino certeza absoluta. Ender, tu juicio aún no ha terminado. Se acercó, alzando su arma para el golpe final. Pero yo no estaba acabado. No lo estaría jamás. Con mi última fuerza, envolví mis puños en luz plateada y me lancé hacia él, dispuesto a desafiar su juicio hasta el último aliento. Las sombras de la segunda capa se retorcían bajo la fuerza de mi ataque. Mi espada narrativa, la arista celeste, hendió el firmamento con un filo de poder absoluto. El suelo se alzó en oleadas pétreas, un océano de escombros danzando en la tempestad de mi furia. El cielo mismo se quebró como un espejo divino, y de sus fisuras escaparon relámpagos colosales, heraldos de realidades desgarradas. Un instante, un suspiro, y el mundo tembló en su esencia. Todos los demás se volvieron hacia Nyxara, atrapados en el caos que mi golpe había desatado en la penúltima capa. Pero mi mirada se mantuvo fija en él. Azeroth emergió de la devastación como un ángel vengador, su silueta dorada rasgando el horizonte. En un parpadeo, su cuerpo atravesó el espacio entre nosotros. La batalla no había terminado, apenas comenzaba. Guardé mi espada en un destello plateado y descendí, esquivando por un susurro el filo de su alabarda. Sentí el aire lacerarse con su estocada, el juicio encarnado buscando mi condena. Pero no retrocedí. No esta vez. Descargué un puño en llamas contra su costado, el fuego tormentoso rugiendo con la presión de un sol colapsado. La llamarada explotó más allá de su espalda, incendiando el vacío con un resplandor apocalíptico. Pero Azeroth no era un simple ser. Su aura se expandió como la voz de un dios airado. Un solo pulso de su voluntad y fui despedido como un cometa sin rumbo. Me aferré a la realidad con cada fibra de mi ser, derrapando sobre el suelo fracturado, mis botas de plata cortando surcos en la tierra deshecha. No había tregua. Me lancé de nuevo, un torbellino de golpes llameantes surgiendo de mis puños. Cada impacto retumbaba como un eco de la creación misma. Pero él era implacable. Sus movimientos no tenían desperdicio, su alabarda un reflejo de la justicia despiadada. Un instante de distracción, y la tormenta dorada se cerró sobre mí. La patada llegó antes de que pudiera reaccionar. Mi cuerpo se contorsionó con el impacto, la sangre estallando de mi boca, pintando mi casco con una rúbrica carmesí. Me obligué a girar, a recuperar la postura. No podía darle el lujo de la ventaja. No podía ceder. Apenas esquivé un tajo que habría arrancado mi cabeza. Mi instinto tomó el control, mi cuerpo reaccionando más rápido que mi mente. Me agaché, giré, y la batalla se convirtió en un conflicto puro de velocidad y brutalidad. Torbellino ígneo. Mis manos tocaron el suelo y mi cuerpo giró en una espiral incendiaria, un flare de breakdance convertido en arte letal.
Mis piernas, envueltas en fuego plateado, se convirtieron en guadañas ígneas, cortando el aire y el destino con cada giro. El tornado de llamas me envolvió, el campo de batalla se transformó en un infierno danzante. Azeroth respondió sin titubear. Carga del heraldo. Se movió como un relámpago encarnado. Cada paso que daba consumía el suelo, dejando tras de sí brasas doradas. Su avance no era velocidad, era inevitabilidad. Su alabarda resplandeció con el poder de un juicio milenario y su estocada final fue un decreto divino. El impacto fue cosmológico. El suelo se quebró, la segunda capa gritó en su agonía. Mi equilibrio fue arrancado de mí, mi cuerpo lanzado al vacío de la destrucción. Pero antes de que la caída pudiera reclamarme, antes de que la desesperación pudiera instalarse en mi alma, mis ojos se abrieron con la luz plateada de la resistencia. No, esta lucha aún no ha terminado. El fuego de mis llamas se alza como un sol en plena implosión. Mi pierna brilla con el resplandor de la tormenta plateada mientras ejecuto la danza del fénix, cortando el aire con un aluvión de patadas ígneas. El cielo de la segunda capa del mundo de los autores se pliega en sí mismo, distorsionado por el choque de fuerzas narrativas. Mis llamas no solo queman, reescriben, forjan un nuevo verso en el campo de batalla. Pero entonces, Azeroth sonríe. Sus ojos, pozos de abismos no escritos, reflejan el peso de incontables historias. Levanta su alabarda y el peso de mis propios pecados me aplasta. Balanza del pecado. Un torrente de culpa se me clava en el pecho. Como si el mismo universo recordara mis fallos, mis errores, mis crímenes. César y Violeta. La imagen de sus cuerpos destrozados por clemencia se superpone con cada golpe que recibo. Platea, Federín. ¿Qué me diferencia de ellas? ¿No he matado yo también en nombre del bien? Azeroth avanza sin piedad. Su puño golpea mi rostro con la fuerza de 1000 verdades no pronunciadas. El impacto agrieta mi casco, se cuela en mi alma. La voluntad que he construido empieza a desmoronarse. Mi FN disminuye. Siempre lo mismo, Ender. La voz de Azeroth se expande, envolviendo la narrativa como un dictamen inquebrantable. Revives, vuelves a intentarlo. Y siempre, siempre, llega un enemigo más fuerte. ¿Cuántas veces más lucharás contra lo inevitable? Las palabras se clavan más profundo que cualquier golpe. No importa cuántas veces haya resurgido, el ciclo continúa. Mi lucha no es más que una sombra en un tapiz infinito de conflictos. ¿Soy un héroe, o solo una pieza de una historia condenada a repetirse? Mi voluntad de autor cae. La fuerza narrativa de Azeroth crece exponencialmente. Mis llamas se apagan. La armadura de mi espíritu barbárico comienza a desmoronarse, retrocediendo a su fase más débil. Estoy perdiendo el control. Pero entonces, algo cambia. La realidad misma se quiebra cuando Azeroth toma el papel de narrador. Su voz reverbera en el cosmos. Imposición de la verdad. En este momento, no dicto la historia. Declara. Ender Vidal no puede continuar esta batalla. Su poder es insuficiente. Su voluntad se ha quebrado. Él creerá. El mundo se pliega sobre mí. La narración me rechaza. La segunda capa del mundo de los autores vibra al unísono con su palabra. Mi fuerza narrativa se desmorona a un nivel crítico. Me estoy perdiendo, pero en lo más profundo de mi ser, algo se enciende. Un eco. Un fuego. No es poder. No es rabia. Es algo más. Poder del libre albedrío. Una chispa. Un susurro en mi mente. Tu historia no la dicta nadie más. Azeroth puede imponer su narrativa, pero yo tengo mi propia narrativa. El filo de mi alabarda brilla con un resplandor oscuro y carmesí, una guadaña forjada en los pecados de los caídos. Ender, arrodillado ante mí, siente el peso del destino inclinándose en su contra. Su poder, su llama de voluntad, no es más que una vela temblorosa en la tormenta de mi juicio. Miserable, murmuro con una sonrisa torcida. Cada batalla que has librado, cada enemigo que has derrotado, todos han sido reemplazados por otros más poderosos. Como una farsa cíclica, tu heroísmo es la broma más grande de la narrativa. Alzo mi alabarda y el firmamento se parte en dos. Guillotina del apocalipsis. Con un solo golpe descendente, la realidad se quiebra en fractales oscuros, rasgando el campo de batalla con una condenación que engulle todo a su paso. El aire se impregna de la esencia de la aniquilación. El fuego plateado de Ender titila y retrocede, incapaz de sostenerse ante la absoluta autoridad de mi poder. No le dejo espacio para respirar. La alabarda se fragmenta y se convierte en una lanza pura de juicio. Lanza del equilibrio. Al arrojarla, se divide en cientos de proyectiles incandescentes que buscan su objetivo con una precisión imposible.
Ender salta, esquiva, pero sus movimientos son lentos, desgastados. Uno a uno, los proyectiles lo alcanzan, perforando su carne, su esencia, su existencia misma. Cáete, Ender. Acepta tu destino. Pero no, sigue resistiendo. Su apocalipsis tambaleante es una negación a la inevitable caída. Te niegas a sucumbir. Muy bien, entonces permíteme terminar esto con un decreto final. Decreto celestial. Mi voz resuena como un eco divino, y la narrativa misma se inclina ante mi mandato. Ender queda atrapado en un campo de condenación, su propia voluntad fragmentándose, sus ataques reflejándose en él mismo. Cada movimiento que intenta realizar se vuelve en su contra, una parodia de su propia fuerza. Se encoge, tambaleante. Ha llegado el final. Pero entonces, contra toda lógica, se levanta. Un destello en su mirada, una chispa de furia plateada. No tiene sentido. Se mueve más rápido de lo que puedo anticipar y un destello de luz plateada explota frente a mí. Su pierna se alza en un ángulo perfecto, un puñetazo del juicio final impacta en mi rostro y me lanza contra el suelo con un estruendo abismal. Mis pensamientos se fragmentan por un instante. Me levanto, desorientado. ¿Cómo? Entonces, oigo sus gritos de sobreesfuerzo. Ender maltrecho se tambalea, pero sus movimientos son precisos. Gancho de fuego. Su cadena llameante se aferra a mí, y soy arrastrado contra mi voluntad. Me recibe con un puñetazo en ganas. Antes de que pueda recuperarme, lanza el gancho de nuevo y me atrapa, proyectándose hacia mí con una patada de fuego giratoria. El mundo gira. Me encuentro atrapado en un torbellino de llamas. No, esto no puede seguir así. Basta. Juicio de las 1000 cadenas. Desde la nada, el suelo se abre y emergen cadenas etéreas que envuelven a Ender. No son simples ataduras. Cada eslabón es un peso de su propia historia, de sus pecados, de sus errores. Lo atrapan en su totalidad, y su cuerpo se sacude en un dolor que trasciende lo físico. Veo su expresión retorcerse, una sombra de duda empañando su mirada. Sonrío. Mi puño se endurece, se cubre de una energía oscura. El primer golpe estalla en su rostro. Su cabeza gira. Golpeo otra vez. Y otra. Y otra. Lo reduzco a un ser arrodillado, indefenso. Cada golpe es un martillo que aplasta su determinación. Agarro su cabello, levanto su rostro ensangrentado para que pueda ver mis ojos. Ojo del castigo. La luz divina en mis pupilas lo paraliza. Ender está expuesto ante mí. Lo veo todo. Su desesperación. Su fracaso. La muerte de Angus y Romillia en aquella mansión. La traición a su propia moral cuando rompió el trato con Bernkastel. Veo su debilidad en la verdad absoluta. Su corazón se ralentiza. Su voluntad se desmorona. Termina, Ender. Solo di la palabra. Acepta la verdad. Pero entonces, contra toda razón, su puño se envuelve en un fuego profundo. Un grito salvaje escapa de su garganta. Rugido carmesí. Su puño se estrella contra mi pecho. Una ola de llamas explota desde su impacto, sacudiendo el mundo. Me veo lanzado hacia atrás, mi visión se nubla por un instante. Al incorporarme, veo a Ender, jadeante, tambaleante, pero en pie. Su fuego arde más que nunca. Frunzó el ceño. Este combate aún no ha terminado. En ese momento recibo el fuerte puñetazo en mi rostro, perdiendo la narrativa. El mundo a mi alrededor arde. Mis puños envueltos en llamas plateadas atraviesan la distancia entre nosotros. Siento el crujir del aire al desgarrarse con mi doble gancho en llamas, seguido de una patada giratoria que corta como una guadaña ardiente. Azeroth retrocede apenas un paso, su mirada impasible, como si nada de esto le afectara. Pero yo no me detengo. Giro hacia atrás con una patada de breakdance, barriendo el suelo con llamas que consumen todo lo que tocan. Un rugido nace desde lo más profundo de mi pecho cuando descargo un puñetazo descendente en llamas que hace temblar el suelo bajo nosotros. La explosión que sigue es ensordecedora. Lluvia de meteoros. Lanzo mi gancho de plata al cielo y me impulso hacia arriba, sintiendo la brisa incandescente elevarme. Desde lo alto, cada fibra de mi ser se incendia con el frenesí del combate. Descargo una tormenta de golpes y patadas envueltas en fuego, cayendo como meteoros sobre Azeroth. Pero él no se inmuta. Alza su alabarda y de su filo brota un sol dorado en miniatura. En un movimiento veloz, lo arroja como una estrella fugaz. La explosión apocalíptica consume todo. El dolor se clava en cada átomo de mi ser. Mi cuerpo no responde. Siento mi carne ardiendo, mis huesos a punto de resquebrajarse. Pero entonces, un destello atraviesa mi mente. Un futuro. Un niño de cabellos plateados corre hacia mí con una risa inocente.
Sus manos pequeñas se aferran a mi camisa. Detrás de él, su madre sonríe, su amor reflejado en sus ojos. Un bebé es el resultado del amor de un chico y una chica. Mis ojos se abren con furia y desesperación. Mi cuerpo se mueve a pesar del dolor, ignorando la lógica, la realidad, el destino. Yo decido mi propio final. Llama cinética. Mi mirada se fija en Azeroth y, en un instante, desato una tormenta de golpes y patadas en llamas. Cada uno de mis impactos es inevitable. Múltiples versiones de mí atacan desde todas las direcciones, como si la misma realidad colapsara ante mi voluntad. Ciclón infernal. Giro sobre mi espalda, mis piernas envueltas en fuego girando como cuchillas ardientes. Un círculo de llamas se expande a mi alrededor, devorando todo. Juicio del Fénix. Salto y giro en el aire, acumulando fuego en mis piernas. Como un ave legendaria descendiendo sobre su presa, impacto con un golpe explosivo que parte el suelo en llamas. Azeroth se tambalea. Es mi oportunidad. Omega Igneo. Mi fuego se vuelve blanco plateado, alcanzando una temperatura imposible. Me lanzo contra él, encadenando golpes a una velocidad que desafía la realidad misma. Cada impacto retumba como el rugido de 1000 tormentas. Mi puño final se eleva. Es el fin. Pero entonces, el mundo se quiebra. Azeroth sonríe. Sus ojos brillan con un fulgor divino, mientras su forma se funde con su alabarda. Su esencia se vuelve pura condenación. Sentencia de la eternidad. Su golpe se aproxima. No hay escape. No hay defensa. Ambos chocamos con una fuerza que hace temblar el cosmos. Y entonces, el silencio. Un silencio aterrador. Uno de nosotros ha ganado. Uno de nosotros ha caído. Pero aún no lo sé. El silencio que siguió al impacto fue aterrador. El eco de nuestra colisión quedó suspendido en el aire como un veredicto sin voz. Por un momento, el mundo entero pareció congelarse. Luego, una explosión rugió a mis espaldas, un latigazo de energía que me golpeó con la furia de una tormenta desatada. El impacto me lanzó como un proyectil, rompiendo el suelo con cada rebote. Mi cuerpo se cubrió de polvo y ceniza gris, residuos de la segunda capa del mundo de los autores. Sentí la tierra despedazarse bajo mí, un recordatorio de lo cerca que estuve de la aniquilación. Finalmente, mi cuerpo aterrizó con un estruendo seco, mi respiración entrecortada por el dolor que aún palpitaba en cada fibra de mi ser. Con esfuerzo, levanté la vista. Las explosiones continuaban, una tras otra, desgarrando el horizonte con destellos de energía negra. Cada estallido parecía anunciar el fin de algo o de alguien. Y entonces lo sentí. Una lluvia oscura comenzó a caer sobre mí. No era agua, ni ceniza. Era la esencia misma de Azeroth, dispersándose en fragmentos etéreos. La luz oscura de su ser viajó a través del aire como un rayo y se hundió en mi cuerpo. Un calor abrasador recorrió mis venas, cada célula de mi cuerpo vibrando con el poder que ahora me pertenecía. Mi respiración se volvió profunda y constante. Mis heridas, antes abiertas y desgarradas, comenzaron a cerrarse, cauterizadas por la energía recién adquirida. Mi cuerpo ya no sentía el agotamiento de la batalla, sino una fuerza renovada, inquebrantable. Azeroth había muerto, y su poder ahora me pertenecía. Me puse de pie, sintiendo la energía correr por mi ser como un torrente imparable. Mis puños se cerraron con firmeza, listos para lo que viniera después. Pero entonces, un sonido en la distancia me sacó de mis pensamientos. Un estruendo de proporciones catastróficas retumbó en el horizonte. Al girarme, mi mirada se alzó hacia el campo de batalla. Mis aliados estaban ahí, esparcidos, adoloridos, resistiendo contra fuerzas abrumadoras. Un fuego se encendió en mi interior. No había tiempo para procesar la victoria sobre Azeroth. La guerra aún no había terminado. Al levantar la vista hacia los cielos, mis ojos se encontraron con un espectáculo imponente. Allí, en el firmamento desgarrado por el conflicto, Renata brillaba con la intensidad de un sol plateado. Su transformación en el espíritu apocalíptico fase 2 se manifestaba con una majestuosidad aterradora. La energía a su alrededor rugía como una tormenta viva mientras se enfrentaba a Nyxara en una batalla que sacudía los cimientos de la realidad misma. Apreté los dientes. No podía quedarme quieto. La pelea aún estaba lejos de terminar. El filo de la katana se hundía una y otra vez en la espalda de Nyxara, desgarrando sombras y carne incorpórea con cada golpe. Renata no se detenía, su brazo ardía con la presión de sus estocadas, su respiración era un rugido sofocado entre jadeos.
Su uniforme de espadachín estaba destrozado, las mangas habían desaparecido, los pantalones se reducían ahora a meros harapos que revelaban las botas cubiertas de polvo de batalla. Sin embargo, el sudor y la sangre no la hacían flaquear. No podía darse ese lujo. Mixara explotó su aura con violencia. Un latigazo de oscuridad se alzó como una tormenta hambrienta, golpeando a Renata con un azote brutal que la elevó en el aire antes de hacerla chocar contra el suelo. No tuvo tiempo de reaccionar antes de que un espadazo certero le desgarrara la piel y el eco de una explosión la envolviera en llamas negras. Su uniforme terminó de romperse, dejando solo su blusa interior negra aferrándose a su cuerpo herido. No es suficiente. Susurró Renata entre dientes, forzándose a levantarse. Pero entonces, la noche cayó. La sombra de Mixara se expandió, atrapando todo en un abismo sin luz. El abismo de la culpa. El aire se volvió pesado, sus extremidades se sintieron como plomo. Renata sintió cómo su propia historia se volvía en su contra. Ecos de su pasado danzaban a su alrededor, figuras de los que había fallado, de los que no pudo salvar, de las elecciones erradas y de los caminos sin regreso. Aquí, la narrativa ya no le pertenecía. Mixara tomó la palabra. Oh, pobre niña de plata, ¿cuánto más podrá resistir en este océano de sombras? Renata se tambaleó, sintiendo como el frío de la culpa la desgarraba desde dentro. La oscuridad no solo la rodeaba, la devoraba. Noche eterna se desplegó, sumiéndolo todo en un vacío infinito. La percepción misma se volvió un chiste cruel, y donde antes había un solo enemigo, ahora había docenas de mí, cada una con los ojos temidos de burla y hambre. Renata giró en círculos, forzando a su mente a mantener la compostura, pero las sombras la atacaban desde todas direcciones. Su espada bloqueaba algunas, pero otras la atravesaban como cuchillas de puro pecado. Sigue luchando. Eres obstinada, casi admirable. Pero no te equivoques. Mi voz resonó en todas partes y en ninguna. Aquí no hay redención. Aquí no hay salvación. Solo existe el pecado que te persigue y que yo encarnaré hasta el final de tu historia. Renata sintió la verdad de esas palabras en su propia carne cuando la pluma de la herejía reescribió su existencia. Un dolor desgarrador la recorrió de pies a cabeza cuando los destellos de su esencia plateada fueron arrancados sin piedad, transformados en espinas de oscuridad. La electricidad negra danzó por su cuerpo, lanzando truenos y chispas sombrías. Su aliento se cortó, y por primera vez, las lágrimas brotaron de sus ojos. Lágrimas de impotencia. Lágrimas de rabia. Lágrimas de una culpa que la quebraba. Pero en la negrura absoluta, la mente de Renata se aferró a su esencia más pura. Su frialdad, su racionalidad. Si no podía sentir nada más, entonces usaría ese vacío para moverse, para cortar, para contraatacar. El dolor aún la perforaba, la oscuridad la cubría. Pero ahora, su espada se alzaba nuevamente. Desde mi perspectiva, la victoria era inminente. Renata yacía ante mí, su katana caída, su cuerpo marcado por la batalla, jadeante, vulnerable. Mi filo descendió con la certeza de un destino sellado, pero entonces... una explosión. Una fuerza súbita que me lanzó lejos, una onda de energía que destrozó el aire entre nosotras. Mi cuerpo atravesó el espacio, sintiendo la furia de su poder envolviéndome como un vendaval de tormenta contenida. Renata cerró los ojos. Respiró. A pesar del dolor, buscó la paz en la oscuridad. Su cabello comenzó a elevarse, mechones flotando con la electricidad que danzaba a su alrededor. Su aura, de un morado profundo, creció y se tornó serena, apacible, como un río en calma antes de desbordarse. Sus ojos se abrieron, revelando un fulgor de tempestad contenida. Sin darme tiempo a reaccionar, su puño chocó contra mi abdomen. El impacto fue tan devastador que la narrativa misma pareció fracturarse a su alrededor. Ella había tomado el control. El Omega Albedrío la envolvió por completo. Raikiri, filo de la tempestad. Su katana se electrificó con un resplandor cegador. Cada tajo dejó una estela de chispas, y con cada corte, una explosión eléctrica sacudió mi ser. Danza del dragón tormentoso. Su espíritu, aquel zorro eléctrico morado, se elevó, rugiendo, transformándose en un dragón etéreo que estremeció la segunda capa. Renata se movió a velocidad imposible, su katana cortando el aire con una precisión despiadada. Relámpagos estallaron con cada golpe, el campo de batalla convertido en un firmamento de tormentas. Intenté contraatacar, pero entonces... Corrupción de la tinta negra. Mi sangre, mi esencia, se rebeló contra mí.
se adhirió a mi piel, impregnando mi poder con una plaga de inestabilidad. La narrativa misma parecía rechazarme. Mis habilidades fluctuaban, mi control se desmoronaba. Y Renata, ella se liberó. Con un grito de determinación, su aura explotó, disipando mi maldición. La tormenta volvió a rugir a su alrededor. Giró su katana extendida, creando un vórtice de electricidad que me atrapó en su epicentro. Relámpagos cayeron como juicios divinos, alzándome en el aire antes de estallar en una descarga fulminante. Pero yo aún tenía poder. Mi propia oscuridad se alzó en respuesta, la luna de la perversión. Una aura blanquecina impactó su abdomen, la hizo escupir sangre, verso del pecado original. Mi sentencia fue escrita en la realidad. La culpa de su desafío se convirtió en su debilidad. Su resistencia fue anulada. Mi espada encontró su marca. Renata gritó, su katana salió volando. Ella giró, desarmándome de mi propia espada con un golpe certero. Y entonces, su último aliento de tormenta. Rodilla del trueno. Se impulsó, su cuerpo convertido en un rayo. Su rodilla impactó mi mentón, lanzándome por los aires, mi mente colapsando en un torbellino de dolor. Puñetazo segador. El golpe final. Un impacto absoluto, toda su electricidad liberada en un solo punto. La onda expansiva devastó todo a su alrededor. Mi bioarmadura se resquebrajó. Caí. Ella no tuvo piedad. Puño trueno omega. La sentencia final. La explosión consumió mi existencia, la segunda capa del mundo de los autores destrozándose con ella. La frontera del conocimiento se quebró bajo su furia, y en mi último instante, comprendí. Renata había trascendido. La explosión negra deja un humo denso que oscurece todo a su alrededor. Contemplo cómo una esencia oscura se desprende de los restos de la devastación y se inunda en Renata, envolviéndola con una energía sobrecogedora. Por un instante, la veo absorber ese poder, su presencia expandiéndose más allá de lo que creí posible. Entonces, lo siento. Algo dentro de mí se desbloquea, un flujo más puro del Omega albedrío que me permite transicionar aún más en su dominio. Sonrío. No solo porque hemos avanzado, sino porque ahora sé que el verdadero combate apenas comienza. Pero no hay tiempo que perder. Me apresuro a levantar a los demás. Ikuko sigue respirando con dificultad, pero asiente cuando le tiendo la mano. César y Violeta están agotados, sus cuerpos apenas responden, pero aún están con nosotros. Incluso Kaito Hachijo, aunque visiblemente afectado, logra incorporarse mientras se limpia la sangre del labio partido. Su voz, aunque jadeante, retumba con orgullo. Fue un golpe muy bueno, Murmura, respirando con dificultad. Estaba a un escalón de mí. pero ya solo falta uno más. Todos sabemos a quién se refiere. Nos hemos arrastrado hasta este punto con todo lo que tenemos, y el precio ha sido alto. Nuestros cuerpos apenas pueden mantenerse en pie. César y Violeta están al borde de su límite, Ikuko se esfuerza por seguir adelante, y Kaito, aunque aún de pie, no tiene muchas más fuerzas que ofrecer. Sin embargo, el fuego en sus ojos aún arde. Draxios sigue avanzando en su plan. Aunque sus hijos han caído, su meditación no ha cesado. Algo dentro de mí me dice que cada momento que pasa, se acerca más a su meta. El hermano intermedio Hachiyo ha sobrevivido, pero apenas. Podría ser un aliado clave si logra fortalecerse, o bien, su destino aún podría llevarlo al sacrificio. Renata ha desbloqueado su Omega albedrío ofensivo. Ahora es una pieza clave en el próximo enfrentamiento. Su energía aún brilla con la intensidad de una tormenta contenida, sus ojos reflejan una determinación inquebrantable. Respiro hondo, sintiendo el peso de lo que sigue sobre mis hombros. Muy bien, digo, mi voz cargada con la resolución de lo inevitable. Sé que estamos al límite, pero no hay más tiempo para descansar. Es hora de ir por Draxios. Y así termina este capítulo, pero nuestra lucha aún no ha concluido.